y donde las empresas reguladas son en definitiva las reguladoras. Quienes regulan son los propios regulados. Entonces, prácticamente las AFP hacen lo que quieren en ese sistema de inversiones. Correcto. Acusación constitucional. Su opinión, las vialidades que hay de que ocurra, diputado. Bueno, eso está en estudio. Yo creo que hay que evaluar las situaciones que se observaron, datan en un periodo a lo largo de 10 años. Hay que ver cuándo, cómo ocurrieron, si hay situaciones, digamos, que ya están, digamos, sobrepasadas en el tiempo, que puedan estar, digamos, definitivamente legalmente no imputables, y que hay que ver, digamos, si efectivamente se constituyen elementos fundantes para esa acusación constitucional. Correcto. Diputado, y desde ahí lo quiero llevar también a la crisis migratoria y las propuestas para mejorar el actual escenario que existe. ¿Por qué? Porque también este es un fenómeno que se está dando, ¿cierto? Es algo que ha causado marchas a favor, en contra, todas, ¿cierto? Con términos, desórdenes, encuentros, heridos incluso. Bueno, mire, a mí me preocupa mucho el crecimiento de la xenofobia y de, digamos, situaciones de abuso o de excesos, digamos, en relación con extranjeros que han ingresado al país, algunos con permiso, otros sin permiso, y donde, digamos, no se respeten ni la familia, ni los niños, ni los ancianos, ni los derechos humanos de esas personas, ¿no? Este gobierno no ha tenido la capacidad de controlar las fronteras, ¿no? Y nos lo decía el gobernador de Tarapacá, que estuvo acá con nosotros, y que señaló que prácticamente, digamos, no se ejercía ningún control en la frontera y las personas entran clandestinamente y después se autodenuncian en las gobernaciones o hoy día las delegaciones presidenciales, y al final, digamos, no hay una forma de control del sistema de frontera. Ahora, si los chilenos están acá y han sido autodenunciados y están protegidos por las normas de migración chilena, evidentemente que no cabe otra cosa que respetar sus derechos humanos. Lo que pasa es que el gobierno ha sido incapaz, incluso existiendo una ley de migraciones que está dictada, que está aprobada por el Congreso, de dictar el reglamento para que esa ley pueda ser aplicada. Y ese es un abandono de deberes absolutamente claro por parte del gobierno. Si no hay reglamento, no podemos aplicar la ley. Y entonces tenemos un ministro del Interior, un ministro de Defensa, delegaciones regionales que no cumplen con sus obligaciones, y entonces se exacerban los conflictos y se producen situaciones, digamos, que con justicia reclaman los habitantes de nuestras ciudades porque pierden la tranquilidad, pierden la paz, se hace daño a las ciudades, se provoca, digamos, suciedad, conflictos, ruidos y un conjunto de situaciones que, digamos, los ciudadanos tienen derecho a que no se produzcan, y se producen también problemas de seguridad, robos, violencia. Y todo ello, digamos, por un gobierno que ha sido incapaz de controlar la seguridad, incapaz de controlar la frontera. Y todo eso es parte de una citación que se ha hecho al ministro del Interior, a una sesión especial, y también allí eventualmente se podría estudiar otras medidas de incumplimiento de deberes. Pero lo importante es que si el gobierno o si las autoridades han permitido personas que ingresen a Chile y esas personas están aquí en Chile y no se toma medidas, digamos, para que con acuerdo de los gobiernos con medidas, digamos, que sean, digamos, sin violencia y sin violar los derechos humanos, salgan del país, a esas personas hay que brindarles una protección porque son seres humanos que tienen derechos humanos, y así como hubo más de 1 millón de exiliados chilenos que fueron protegidos fuera de nuestras fronteras cuando este gobierno los persiguió y estaba en peligro su vida y fueron exiliados,
y fueron ellos acogidos por otros países, nosotros tenemos que tener también una capacidad de acogimiento y, por supuesto, mucho respeto a las personas, a los niños y cero xenofobia. Correcto. Un tema que tiene preocupados los chilenos y las chilenas, ¿cierto? Una vez aprobada la moción del cuarto retiro en la Cámara de Diputados, se está atento a qué ocurre en el Senado. ¿Cómo ve la aprobación del cuarto retiro en el Senado, diputado? Yo creo que vamos progresando, Claudio. Yo creo que vamos a tener, y tengo confianza en que vamos a llegar a tener cuarto retiro y que vamos a empezar a pensar de manera seria en un cambio de este sistema de pensiones. Lo que hay que hacer es lo que dice nuestra candidata presidencial, Yanna Proboste. Hay que derogar el decreto 3500, que es el decreto que establece el ahorro forzoso de los trabajadores. Usted se recuerda que cuando se dictó la ley 3500, a los trabajadores se los obligó a entrar, hay muchos que no querían entrar y se los perseguía y se les decía que iban a vivir las mejores pensiones del mundo, que iban a tener una tasa de retorno de 100%. O sea, el último sueldo iba a ser lo que ellos iban a recibir como pensión, una pensión igual a su último sueldo. Es lo que decía don José Piñera, el autor, digamos, de este decreto 3500, que es la ley de pensiones de Chile. Pero las pensiones en Chile no son pensiones verdaderamente, son ahorro forzoso. Se obligó a millones de trabajadores a ahorrar forzosamente. ¿Y a servicio de quién se pusieron esos ahorros? Se fue juntando miles y miles de millones de dólares y ese ahorro forzoso se puso en manos de los empresarios. Y son los empresarios los que manejan y administran esos fondos a través de las AFP y a través de un sistema de fiscalización que es controlado también por las AFP. Nosotros estamos investigando esto y lo que hemos llegado a establecer es que efectivamente no existe una fiscalización que prevalezca sobre el interés privado. El interés que prevalece ahí es el interés de las AFP y de la optimización, de la rentabilización de las inversiones, pero en beneficio de las empresas privadas que invierten. Pero esto no le ha dado la rentabilidad a los fondos de los trabajadores. Entonces las pensiones que se reciben son pensiones absolutamente miserables. Fíjese que una mujer que tiene un ahorro de 10 millones solamente, digamos, va a poder recibir una pensión de 34.000 pesos, hecho el cálculo, digamos, de la tasa, la eventual tasa de sobrevivencia que tiene esa mujer. Si una persona tiene 100 millones, podría recibir una pensión de 300.000 pesos. Pero ¿cuántas mujeres tienen 100 millones ahorrados? Un 2,6% de las mujeres. La inmensa mayoría de las mujeres de Chile tienen por debajo de 50 millones y por lo tanto las pensiones a las cuales están condenadas son pensiones absolutamente miserables. Y los hombres tienen tienen un poco mayor ahorro, pero igual las pensiones que reciben son miserables. Entonces un profesor, una profesora reciben 250, 210, a veces menos de 200.000 pesos de su pensión. Y eso está incluso por debajo del límite de la pobreza. Lo que yo planteé en un proyecto de ley que, presenté en la Cámara de Diputados y que el gobierno no ha querido darle la urgencia, es que tiene que haber un sistema tripartito donde la pensión mínima tiene que ser igual al salario mínimo, y donde tienen que cotizar también y imponer los empresarios. Tenemos que tener un 18 a 20% de cotizaciones. Y tiene que ser elegible el régimen de pensiones al cual puedan acceder los trabajadores. Tienen que elegir entre un fondo que administre el gobierno, el Estado, pero un Estado, digamos, que construya un organismo independiente, técnicamente muy idóneo, como el Banco Central, o bien organismos sin fines de lucro, pero jamás que sean los empresarios los que le administran los fondos a los trabajadores, porque los empresarios los van a administrar en su propio beneficio y van a ganar miles y miles de millones de dólares, ¿no? El cálculo, digamos, es que 100.000 millones de dólares de los que están en el fondo de pensiones, que es de 200.000 del doble, ya están en el extranjero y ayudan a las economías de países extranjeros.
Y dentro de esos 100.000 millones de dólares, dentro de las inversiones internas en Chile, hay 4 grandes empresas aseguradoras que son las que entregan las pensiones vitalicias, que son pensiones menores que las que entregan, digamos, el fondo de pensiones, y que, digamos, con la tasa de sobrevivencia que hay, la tasa de mortalidad que se calcula, digamos, le dan pensiones que son también miserables, aunque son pensiones vitalicias, pero son tan bajas que realmente, digamos, a esas pensiones también va a haber que reajustarlas. Y por cierto, las pensiones de quienes están hoy día como trabajadores del Seguro Social. O sea, la reforma de un sistema tripartito con elegibilidad entre administradores sin fines de lucro, con una pensión básica universal que sea como mínima la del ahorro, la del salario mínimo, es hacia dónde tenemos que avanzar como un gran cambio del sistema de pensiones. Y desde luego, ahora el retiro es un derecho y todos los fondos que los trabajadores han ahorrado, hay que restituírselo. El ahorro es algo que debe ser voluntario y libre. Y si alguien ha ahorrado, tiene derecho a recibir el producto de su ahorro porque son sus propios fondos. Esta ha sido la causa, ¿cierto?, por la cual ha sido criticado y ha bajado en las encuestas el candidato Sichel. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es un candidato que se sobrevendió, ¿no? Que exhibió su vida privada, digamos, a diestra y siniestra, y que se arriesgó a que, digamos, también gente que conoce sobre su vida privada también comentara y que hubiese todo tipo de comentarios. Entonces, unos comentarios han sido verdaderos, otros no tan verdaderos, pero él se expuso, digamos, a la opinión pública y lo transformó en un tema de campaña. Creyó que esa iba a ser una ventaja y resulta que su vida tampoco era tan ejemplar, era una persona que había, digamos, sido parte de todo el sistema de AFP, se descubrieron, digamos, y se van a seguir descubriendo, digamos, todos sus, entre comillas, secretos, y entonces él es un exhibicionista, ¿ah? Que hizo de su campaña y de su vida personal una verdadera performance, ¿no? Bueno, si hace eso, tiene que aceptar que si lo pone en manos de la opinión pública, que la gente pueda opinar. Y la verdad es que la opinión que se ha ido formando no es muy buena, ¿no? Es de una persona, digamos, que ha cambiado mucho de posiciones, muy oportunista, muy variable, y que, digamos, ya no merece confianza y por eso está perdiendo puntos en la encuesta. Y la candidata Yanna Proboste va a comenzar a crecer y, por supuesto, digamos, va a ser, digamos, junto con el candidato Gabriel Boric, los 2 finalistas en una segunda vuelta, ¿no? Y creo que allí serán las chilenas y los chilenos los que deberán definir, tanto por la capacidad, la experiencia, las propuestas, ¿no? Pero lo único que no podríamos soportar en Chile es que siguiera un gobierno de derecha como el del presidente Piñera, que finalmente financió la pandemia y financió la crisis social con los propios dineros de los trabajadores, a través de los retiros que los trabajadores hicieron. 50.000 millones de dólares están ya distribuidos y fueron los que reactivaron la economía, los que le ha dado el dinero ahora a las pymes, lo que permite este renacer que tiene Chile se debe principalmente a los 3 retiros. Y tendrá que haber un 4.º retiro porque ese es un factor, digamos, de reactivación y además no es el factor, como se está diciendo, digamos, con una campaña del terror que va a crear una gigantesca inflación y poco menos que va a destruir la economía. Los economistas son personas que han sido protegidas, los grandes economistas, todos estos forman parte de todo ese sector beneficiado por ese monstruo gigantesco de acumulación de dinero que ha sido el sistema de AFP que hoy día controla. Fíjese usted, lo dijo el presidente del Banco Central, aquí en la Cámara de Diputados, el 60% de las deudas de las empresas privadas del IPSA, el índice de las grandes empresas, de esas deudas son inversiones de las AFP, son dinero de las AFP y un 12 o 14% de las deudas no IPSA, o sea, casi el 70% de las deudas del sistema empresarial chileno son dinero de las AFP.
Dese cuenta usted o los auditores de lo monstruoso que y lo gigantesco que ese enorme monstruo que se ha creado durante 41 años, que constituye el mayor abuso que haya existido, digamos, en la historia de Chile. Nos queda un minuto, diputado, y yo quisiera llevarlo, ¿cierto?, a esta historia de nunca acabar, y efectivamente Canal 13 deja al descubierto nuevas irregularidades en un reportaje en la Municipalidad de Viña del Mar. ¿Qué opina de esto en menos de un minuto? Bueno, se demostró que había fraude al fisco y que está actuando la justicia. Ahora tiene que entrar la señora Reginato porque ella es parte del fraude y la principal causante, y especialmente la señora Manam, que fue digamos, la persona que detrás del trono, en la oscuridad, manejaba todos los negocios en conocimiento, por cierto, digamos, de la señora alcaldesa, porque era imposible que ella no conociera y no supiera que se estaban entregando las horas extras que se entregaron, 4.000 millones de pesos promedio o por año, porque ella era la que firmaba los decretos. No puede haber horas extras sin que la alcaldesa firme los decretos. Y bueno, el déficit fue ella la que informó al Consejo fraudulentamente, con información falsa, inflando los ingresos para poder tener más dinero que gastar y no teniendo los ingresos necesarios, ¿no? Para poder cubrir las deudas, ¿no? Y las necesidades de su comuna. Y eso también constituye un abandono y una falta de deberes gigantesco, que fue la que penó el Tricel. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Hoy día está nuestra querida candidata Yanna Proboste en Valparaíso. 5 de octubre, se lo iba a preguntar precisamente, y usted tiene un acto ahora en menos de 30 minutos ahí conmemorando el 5 de octubre. Qué fecha importante para nuestro retorno a la democracia y lo que vivimos hoy. Bueno, yo estuve allí, Claudio. Yo fui coordinador del No en Valparaíso, digamos, durante ese momento histórico, sí, junto con el conjunto de los partidos, tanto de la Alianza Democrática como del Partido por la Democracia, que se formó allí. Hicimos equipo maravilloso, fueron miles y miles y miles de apoderados que en las mesas supieron, antes incluso que el registro electoral, cuáles eran los resultados. Habían mensajeros que iban retirando las actas y las iban llevando a un lugar central que estaba en la calle Salvador Donoso, tercer piso, ¿no? Y ahí recibíamos las actas y las transmitíamos por teléfono a Santiago. Y esto ocurría en todas las regiones del país. Estos miles de apoderados, 2 o 3 apoderados por mesa, observando para que no se produjera un fraude. Por supuesto que Pinochet quiso hacer el fraude, pero hubo la honestidad. A las 11:30 de la noche no se daban, recuérdese, no se daban recuentos, ¿no? A las 11:30 de la noche el general Matei reconoció que el gobierno militar había perdido, la dictadura había perdido el plebiscito, y que Chile era ya un país que podía empezar a respirar en libertad, ¿no? Y al día siguiente la gente rodeaba a los militares, rodeaba a los tanques en paz, ¿no? Y se produjo una recuperación de la libertad en medio de una dictadura en paz y mediante el voto. Y eso es lo que va a ocurrir ahora en la construcción de la nueva sociedad, con una convención constitucional que va a construir una nueva constitución y que le va a dar mayor distribución de la riqueza, mayor satisfacción, mejor sistema de pensiones, una educación pública como decente, un sistema de salud que proteja a la gente. Digamos, es la gran misión de una constitución y de un nuevo gobierno que, como le digo, yo creo que va a estar, digamos, entre Gabriel Boric y Yanna Proboste, ¿no? La gente tendrá que decidir, porque Sichel va, digamos, hoy día precipitándose cada vez más a un abismo en medio de sus medias verdades y medias mentiras, ¿no? Y hoy día nuestra Yanna Proboste está celebrando este día, justo ahí, frente a la Plaza Victoria, entre la calle Independencia y Colón, frente a la Plaza Victoria, en una calle que se llama José Francisco Vergara. Vamos a tener música, el grupo Tricanto va a cantar, vamos a bailar y vamos a celebrar un momento de la paz y de la democracia. Perfecto. Diputado Rodrigo González, vicepresidente de la Cámara de Diputados, gracias por acompañarnos, Luz Verde. Que le vaya bien, saludos por allá. Chao, chao. Esté bien.